Siempre ese ha sido un código deontológico, siempre ha sido el deber que siempre tratan de hacernos cumplir. Pero vamos a ver el siguiente caso, es un caso histórico que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver de qué se trata. El caso de Nicolás Winton en Checoslovaquia. Póngale atención, vamos a ver de qué se trata. Aquí comienza, ¿listo? 5 años, le llaman el Schindler británico. Era un empleado de la Bolsa de Valores de Londres que salvó durante la Segunda Guerra Mundial a casi 700 niños judíos que estaban destinados a una muerte segura en Checoslovaquia, que entonces estaba ocupada por los nazis. Él los sacó de Praga en tren para después llevarlos a Londres. Una hazaña que estuvo en silencio porque él nunca quiso darla a conocer. 50 años después es su esposa la que la revela al mundo. Vamos a ver su historia. Sir Nicholas Winton tiene 105 años y durante medio siglo guardó en absoluto secreto cómo salvó casi 700 niños que iban a ser asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. El llamado Schindler británico fue sorprendido en 1988 por un programa de televisión del Reino Unido que logró convocar a esos entonces niños que salvó mediante una lista embarcándolos hacia Inglaterra. Ya eran mayores, pero la noble acción de Winton perduraba en sus recuerdos. Back here is the list of all the children. This is Vera Diamond, not Vera Gissing. We did find her name on his list. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Este año Nicolás Winton fue reconocido con la Orden del León Blanco por el gobierno de la República Checa, en una ceremonia donde volvió a reunirse con las personas que salvó. No fue hasta 1988 que se conoció su historia, cuando la esposa de este anciano ubicó en un viejo maletín una lista de 699 niños checoslovacos de origen judío, sus fotografías y las desgarradoras cartas de despedida de sus padres. Ese año la cadena BBC dio a conocer al mundo su extraordinaria acción. Observen esa pregunta que hace la presentadora. ¿Hay alguien en nuestro público esta noche que le debe la vida a Nicolás Winton? Si es así, ¿podrían pararse, por favor? Miren lo que sucede. Esta historia se inicia a finales de 1938. Europa estaba al borde de la guerra y los nazis habían iniciado su escalada de violencia contra los judíos. Enterado de las acciones de los alemanes, Nicolás Winton, un empleado de la Bolsa de Valores de Londres de 29 años, viajó a Checoslovaquia para ayudar a los niños de origen judío, que poco a poco iban ocupando los campos de concentración en Praga. Winton se contactó con el movimiento de niños refugiados de Londres y se encargó de conseguir el dinero que el gobierno británico exigía para aprobar su traslado a Inglaterra. Además, se preocupó también por buscarles familias que los acogieran. Centenares de padres judíos enterados de su plan de salvación se contactaron con Winton para rogarle que pusiera a sus hijos en una lista. La primera evacuación se hizo el 14 de marzo de 1939 en un avión. Luego se realizaron otras 7 salidas en tren a Holanda y de allí por barco al Reino Unido. Se pudo salvar a 699 niños. I don't think any of them saw their children again. As they became orphans. Un octavo tren partió de Praga el 1 de septiembre de 1939 con 250 niños judíos. Pero ese mismo día, los nazis invadieron Polonia al lado de Checoslovaquia y Alemania cerró todas sus fronteras. Ese tren quedó a la deriva y nunca más se supo de los niños. De
Babe Lux tiene hoy 82 años y es uno de los 699 niños que Nicolás Winton salvó de la muerte segura en Checoslovaquia. Él y su hermano fueron entregados a familias inglesas antes que los nazis los llevaran a los campos de la muerte. Fue antes de mi 6º cumpleaños, era el mes de abril. Viajamos junto a mi hermano que tenía solo 7 años. Atrás dejamos a toda nuestra familia. Dave asegura que la decisión que tomaron sus padres con el apoyo de Nicolás Winton le salvó la vida. Asegura que la despedida en Praga fue terrible. Ese día había cientos de familias en la estación de Praga, muy tristes. Recuerdo a las madres que lloraban. Pensábamos que nos íbamos en un viaje de turismo. Ese mismo día la ciudad fue invadida por los alemanes, que avanzaron sin ningún disparo ni resistencia. Hoy vive en California y guarda esta fotografía con su verdadero nombre, Isidor Pinkasovic. La gesta de Nicolás Winton es similar a la que protagonizó Oskar Schindler, un empresario alemán que salvó la vida a unos 1.200 judíos durante el Holocausto. Pagó sobornos a oficiales nazis para poder emplear a los judíos como trabajadores en sus fábricas de munición ubicadas en Polonia y Checoslovaquia. Solo tienes que decirme cuál es el precio. ¿Cuánto vale una persona? No. ¿Cuánto vale una persona para ti? Su historia se relata en la novela El Arca de Schindler de 1982 y en la película La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg en 1993 y ganadora de 7 Oscar. Al igual que La Lista de Schindler, la historia de Nicolás Winton fue llevada al cine en el documental La familia de Nicky, que ha obtenido más de 30 premios en festivales internacionales. This old man saved my life and that of hundreds of others in the Second World War. En 2003, la reina Isabel II reconoció a Nicolás Winton con el título de Sir, y este año 120.000 niños de la República Checa firmaron una petición para otorgarle el Premio de la Paz. Los niños de Winton y sus descendientes viven ahora en Gran Bretaña, Israel, Canadá y los Estados Unidos. Some have done very well, and the whole family now is about 7,000. So they've done quite well for themselves. Bien, ahí termina este reportaje. Y este caso, muy anecdótico en la historia y muy impresionante, porque aquí nos deja entrever la respuesta de esta pregunta. ¿Está justificado moralmente mentir en algunas ocasiones? Miren, si seguimos la ética de Kant, o si seguimos primero la ética solamente de nuestra religión, y si nosotros actuáramos ciegamente, sin razonar, sin pensar, sin filosofar, si nosotros actuáramos ciegamente, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en el lugar de Nicolás Winton? Nosotros a lo mejor hubiéramos dicho la verdad, porque hubiéramos dicho, no, pues mi religión dice no hay que mentir. Entonces, si los soldados alemanes me preguntan, oiga, ¿estos niños son judíos o son de Inglaterra? Si yo me hubiera dejado guiar solamente por la ética de mi religión, sin razonar, así ciegamente, hubiera dicho la verdad y hubiera dicho, no, no son de Inglaterra, son judíos. ¿Qué hubiera pasado? Los alemanes hubieran llevado a esos niños a campos de concentración y los hubieran matado. Pero miren, en este caso, este caballero, pues utilizó la ética deontológica. Y es decir, él razonó, él utilizó la ética de su razón y dijo, bueno, si es que, aunque yo sé que voy a mentir, porque ¿saben lo que hizo este señor para salvarle la vida a esos casi 700 niños? Lo que hizo fue mentir. Lo que hizo fue cambiarles los nombres en los pasaportes, en las cédulas, les puso otro nombre y mintió a las autoridades, tanto alemanas como a los ingleses. Les dijo, no, estos niños son ingleses, por tanto tenemos que llevarlos a Inglaterra para que vivan con sus familias, para que sean adoptados o lo que sea. Ellos no pueden seguir aquí en Checoslovaquia. Entonces él mintió, él engañó, pero no por hacer daño a nadie. Y él se dio cuenta que la acción, que la mentira que él decía, no iba a hacer daño absolutamente a nadie, sino al contrario. Esa mentira iba a salvar la vida de 700 niños, que hoy en día con sus descendientes, hijos y nietos, dice que llegan más o menos a 7,000 personas los descendientes de esos 700 niños.
Entonces, ahí está la razón por la cual Kant nos dice que nuestro comportamiento deontológico ético tiene que ser racional y no un comportamiento ciego. Si bien es cierto que por principio general tenemos de que, bueno, hay que decir la verdad, no hay que mentir, es verdad, claro que sí, pero siempre tenemos que mantener a flote nuestra capacidad de razonar sobre lo que vamos a hacer y no actuar de manera ciega. ¿Sí? Muy bien, ¿qué le parece esta situación? A ver, ¿a quién le preguntamos? Loaiza, ¿qué opina de esta situación? ¿Qué opina del caso Winton? ¿Qué opina de la ética según Kant? ¿Está Loaiza o no? Sí estoy, profesor. A ver, la verdad me sorprendió porque más encima que quería salvar, obviamente mintió, pero también ponía en riesgo su propia vida el señor, porque imagine que lo descubrieran. Por supuesto. Si lo descubrían, lo iban a matar a él y a los niños y no hubiera servido de nada que hubiera mentido, pero gracias a Dios, pero yo digo, no lo descubrieron. Y más encima, gracias a su mentira, muchas veces nosotros mentimos, pero no es para algo bueno, siempre es para algo malo, así como encubrir cosas, mañerías. Pero en cambio él lo hizo porque, bueno, mejor dicho, él puso su vida, su vida encima de los otros, o sea, no le importó que lo descubrieran, que lo mataran, solo quería salvarlos, porque al final y al cabo ellos eran alguien inocente, ellos no se merecían morir. Y eso como que toca el corazón, porque hoy en día nadie pone su vida encima de otra persona. Siempre soy yo y prefiero cuidarme a mí. Eso es lo que más me interesó. Correcto, es verdad. Muchas veces nosotros cuando mentimos o engañamos, pero como dice Loaiza, a veces es solo para tapar algo malo o a veces incluso para salirnos con algo malo y que no nos descubran. Es decir, tapamos o mentimos a veces, pero es para hacer el daño, para hacer una maldad. En este caso, miren, Nicholas Winton mintió, engañó, pero fue para hacer algo totalmente bueno. Y eso es lo que marca la diferencia en este tipo de acciones, ¿sí? Entonces, bien, podemos decir que en este caso Nicholas Winton se dejó guiar por la ética kantiana, por la ética deontológica. Este señor cumplió con su deber, como dijo Loaiza. ¿Acaso este señor conocía a esos 700 niños? No los conocía, nunca en la vida los había visto, ni eran algo, ni familia de él, ni nada por el estilo. Ni tampoco él sabía que nunca le iban a poder recompensar, ni nadie le iba a pagar dinero por hacer lo que hacía. Al contrario, él tenía que buscar mucho dinero para pagar trenes enteros para que los puedan llevar a los niños de Checoslovaquia hasta el puerto que los iba a llevar luego a Inglaterra. Y luego en Inglaterra él tenía un enorme trabajo porque no podía llevarlos a Inglaterra a 700 niños y dejarlos tirados en un parque. Él tenía un enorme trabajo en Inglaterra que era conseguir familias que los cuiden a esas criaturas, que los alimenten, que les den educación. Es decir, era un trabajo enorme por el cual él no iba a recibir ni un solo centavo partido por la mitad. Al contrario, todas esas acciones a él le generaban gastos y le generaban también ponerse en riesgo de que si lo descubrían lo iban a asesinar a él. En primer lugar lo iban a matar a él, porque los nazis recuerden que buscaban a los judíos para matarlos. Y si alguien los engañaba, los nazis mataban a esa persona enseguida. Entonces, este hombre actuó cumpliendo con su deber, con su código deontológico, según la ética deontológica del filósofo Emmanuel Kant. Hizo una acción completamente desinteresada. De hecho, durante 50 años, él nunca habló del tema. Él siempre se lo tuvo en secreto. Siempre, o sea, a nadie lo contó. Más bien fue la esposa la que descubrió por ahí en un viejo baúl unos documentos y ahí se dio cuenta de que existía esa lista. Y después la esposa llevó a unos periodistas ese caso y los periodistas fueron los que se encargaron de reunir a esos niños que estaban vivos, que ya habían crecido, tenían sus propias familias, etcétera, y los reunieron en ese teatro para rendirle un homenaje de gratitud. Yo me imagino a esos niños cuando lo vieron, lo conocieron, al que les salvó la vida. Yo me los imagino llorando y yo me los imagino llenos de
de felicidad, de alegría, de honor, de orgullo, al conocer a este hombre tan valiente, ¿no? Entonces, bueno, miren qué importante por eso, jóvenes, la filosofía. Actuar no de manera ciega, sino de manera racional siempre, filosofando antes de actuar. Entonces, el acto por deber, el acto que nos recomienda hacer Kant, es un acto desinteresado, no tanto porque es un acto, por tanto, es un acto moralmente bueno. No es cumplir ciegamente con el deber, lo que les decía, por un deber impuesto por la religión o por la sociedad, no, sino es un acto totalmente desinteresado. Para Kant, una máxima es el motivo por el cual se realiza un acto. Y según Kant, esa máxima que debe ser nuestra motivación es el imperativo categórico, que tiene dos partes. La primera parte nos dice, obra de tal manera que lo que hagas se convierte en una ley universal. Es decir, lo que tú hagas se convierte en un buen ejemplo para toda la humanidad. Y les pregunto algo, lo que hizo este caballero, Sir Nicholas Winton, ¿es un ejemplo universal, sí o no? Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero si nosotros mentimos para tapar por ahí las travesuras del otro compañero o para tapar cosas ilegítimas, cosas que están mal, si mentimos para encubrir la maldad de otro, ¿eso pues después será tomado como un ejemplo universal? Claro que no, claro que no. Ahí está la diferencia. Mire. Entonces, grábense, jóvenes, este imperativo categórico y háganlo su ley de vida. Dice Kant, obra de tal manera que lo que hagas se pueda convertir en una ley universal, es decir, que tú puedas llegar a ser el ejemplo de toda la humanidad. Entonces, mire, y la segunda parte del imperativo categórico, bueno, aquí me he equivocado, en vez del 1, perdón, en vez del 2 he colocado 1, pero bueno, ya lo vamos a arreglar. La segunda parte del imperativo categórico dice, obra de tal manera que tú uses a la humanidad siempre como un fin y nunca como un medio. ¿Sí? La humanidad nunca tiene que ser un medio para otra cosa, para conseguir dinero. No. La humanidad más bien es el fin. Es decir, todo lo que tú hagas tiene que estar orientado a hacerle bien a la humanidad, hacerle un favor, ayudar a la humanidad. Entonces, bueno, aquí tenemos este triángulo esquema que explica el imperativo categórico, se basa en la intención de las acciones, no mira tanto las consecuencias que puedan venir, sino que lo hace de manera desinteresada. La intención, por tanto, es buenísima, no hay ningún interés ahí. Es la mejor intención, la más pura. Hacer porque tengo que cumplir mi deber. Y mi deber es hacerle el mayor bien a la humanidad. Y mi deber es que las acciones que yo hagan puedan convertirse algún día en un ejemplo universal, que sea aplicado a todas las generaciones, a todas las personas. Por tanto, Kant no nos ofrece recetas fáciles sobre lo que debemos hacer o evitar, solo nos invita a pensar, a filosofar por nosotros mismos y actuar, ¿sí? De manera con una ética autónoma, teniendo en cuenta siempre el imperativo categórico. Por tanto, antes de tomar alguna decisión, hazlo con la mejor buena voluntad o intención posible y piensa si lo que vas a hacer podría convertirse en una ley universal. Listo, jóvenes, aquí terminamos. Por tanto, bueno, la conclusión ética kantiana es formal, a priori, deontológica y autónoma. Bueno, aquí terminamos, jóvenes, este tema de la deontología kantiana. Revisen, ya voy a ver si les puedo enviar un pequeño trabajito para reforzar este tema, aunque creo que ahí ha quedado completamente claro, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Ninguna, todo claro. Listo. Ya, jóvenes, entonces pues cuídense y nos vemos la próxima clase, sería la próxima clase, ¿sí? Que pasen muy bien y hasta la próxima. Chao, profe. Chao, cuídense. Chao, profe. Feliz fin de semana, profe.